Hola, soy Todd, y como la mayoría de ustedes sabe, me fascinan las flechas incendiarias medievales. Así que cuando empecé a pensar en los enormes dardos incendiarios que se encontraron en los restos del Mary Rose, tuve que investigar más, y solo hay un lugar al que ir. Así que contacté al Mary Rose Trust, hablé con la doctora Alex Hildred, una de las arqueólogas subacuáticas originales. Ella me invitó a que fuera para mostrarme el museo y todas las pequeñas partes y piezas que tienen de estos dardos incendiarios para contarme todo lo que sabía. Lo realmente intrigante de estos dardos es que no sabemos exactamente cómo se usaban. Se lanzaban desde las cofas, en lo alto del mástil, se disparaban desde un cañón, y es este misterio y su enorme tamaño lo que realmente me emociona. ¿Cómo se usaban? ¿Qué hacían? Así que acompáñame ahora en el museo y vamos a ver todo lo que pueda reunir ahí, y luego vamos a hacer otra película donde realmente los hago y los uso. Claramente este es un modelo no funcional, pero he venido al Mary Rose Trust para aprender todo sobre ellos y cómo puedo hacerlos. Ya he trabajado antes con flechas incendiarias medievales. Me sigue sorprendiendo lo sofisticados que son, pero esto es enorme, es de otra magnitud, y los artefactos originales están guardados aquí en el Museo Mary Rose. La única manera en que podemos averiguar cómo fueron construidos, cómo se hicieron y posiblemente cómo se usaron. Pero las armas incendiarias no son solo un mito de Hollywood. Fueron absolutamente utilizadas durante toda la época medieval y el Renacimiento. Y este libro aquí, el Libro del Fuego, escrito alrededor de 1400, incluso tenía un sistema de codificación por colores para los diferentes tipos de flechas incendiarias que podías usar. Y este libro estaba por toda Europa. Así que tenemos ollas incendiarias, flechas incendiarias, bombas fétidas, lanzas, guirnaldas y dardos de fuego. Algunos de los cuales se encontraron en la Mary Rose. Y el dardo de fuego es la razón por la que estoy aquí. Así que ahora ya tienes un poco de información de fondo. Vamos a conocer al Dr. Alex Hildred. Ella es una de las arqueólogas marinas que trabajó en el barco antes de que fuera sacado a la superficie en 1982. Ahora es la jefa de investigación en el Museo Mary Rose. Alex, hola, mucho gusto. Igualmente, es un verdadero placer. Así que gracias a ti y gracias al Museo Mary Rose, antes que nada, por recibirme. Estamos aquí frente al nido de cuervo, la cofa y el dardo. Bueno, encontramos la cofa en la cubierta inferior. Estaba guardada, desmontada, por eso la tenemos, porque obviamente no nos queda nada de los mástiles y los nidos de cuervo o las cofas se habrían perdido. Y nos hemos preguntado porque en la lista dice dardos para cofas, así que combinamos los dos. ¿Encajan juntos? ¿Esto funcionará desde una cofa? Es bastante grande. ¿Cuántas personas puedes poner ahí con un dardo de este tamaño? Probablemente no más de una. ¿Cuántos dardos tendrías? ¿Sería de un solo intento? Hay muchas preguntas. Quiero decir, está esa imagen fantástica del Museo Ashmolean, Absolutamente. que tiene un dardo de ese tamaño equilibrado sobre una cofa, Por eso nosotros, pero no un dardo incendiario. no lo sé. Quiero decir, ¿te imaginas estar en la cima de ese mástil tambaleante tratando de encender una carga incendiaria? No. Todo eso me horroriza, así que ahora estamos en la colección de reserva del Museo Mary Rose. Y he venido aquí con Alex en parte para hablar sobre Weapons of War y lo que contiene, que es un libro fantástico que cubre el armamento del Mary Rose, incluidas las armas incendiarias, y literalmente escribiste el libro. Con muchas otras personas, pero sí, yo lo uní todo. Así que esta sección aquí sobre las armas incendiarias, ¿la conoces muy bien? Bien, bueno, primero que nada, creo que lo primero es reconocer que teníamos una... Y estábamos trabajando en la cubierta principal, en la popa, excavando, y encontramos este objeto en forma de remo, que literalmente en el libro de Fines dice que es un remo. Y luego descubrimos que había otras dos partes de remo, pero este remo tenía una cosa un poco más larga, obviamente estaba en un palo. Luego notamos que había todo tipo de piezas de la misma forma, tamaño y tipo de madera que estaban saliendo en la misma área. Y logramos construir este palo largo con una aleta o un remo en la punta. Eso parecía tener un borde en la parte superior con agujeros de clavos y luego un agujero cuadrado para, obviamente, una punta de hierro, porque el hierro estaba descolorido y ya no estaba. Justo detrás de eso había todo un pegote que básicamente salió como una bola de mugre, pero podías ver a través de ella y podías sentir que se sentía un poco pegajosa, como de alquitrán, y que tenía pedazos de madera y material sobresaliendo. Juntamos las piezas y luego vimos qué había dentro de eso. Lo único que se nos ocurrió fue que podría ser un dardo incendiario o una gran flecha incendiaria, y hay referencias históricas sobre eso. ¿Y teníamos uno?
Así que cuando lo tuvimos, pues se lo mostramos a nuestra ilustradora arqueológica y las ilustradoras pasan más tiempo con casi cualquier cosa que cualquier otra persona, porque tienen que dibujar y observan y entienden y quieren hacerlo bien y sienten la necesidad de comprenderlo para poder plasmarlo en papel de la manera correcta para que otros lo interpreten. Así que tienen el lujo de pasar horas con ello y Nick Evans, quien dibujó realmente se lució con su método de pensar que es un saco sobre una bolsa con un montón de alquitrán encima. ¿Por qué tener estacas? Tiene que ser algo incendiario. ¿Por qué tener otra cosa? Y entonces pasamos tiempo preguntándonos si era para lanzarse, porque escuchas sobre dardos incendiarios, flechas incendiarias, flechas de fuego, bolas de fuego, todo tipo de cosas. ¿Sabes? Podríamos ponerle un nombre y eso sigue siendo un poco complicado. Viendo esta imagen que es de la obra de Byron Hucchio, Pirotécnica, escrita en 1540. Que es un manual fantástico de cómo hacer todo lo relacionado con el fuego, incluyendo armas incendiarias. Si te interesa este tema, compra Viranguccio. Es brillante. Al ver la ilustración tienes todo tipo de cosas que contienen una mezcla incendiaria, ollas de fuego que se usan con una onda. Tienes estas cosas largas incendiarias que parecen sacos incendiarios encima de una flecha larga con una aleta de forma muy curiosa. Y cuando revisamos el inventario anterior de 1514 para los barcos del rey, había algo llamado ganchos para flechas con mezcla incendiaria. Así que, aunque antes no entendíamos eso, pero ahora al ver esto juntos, ¿sabes? ¿Será esto un gancho para un dardo incendiario o una flecha con mezcla incendiaria? Así que creo que estos dibujos que Nick Evans hizo son absolutamente brillantes en cuanto a la construcción. Así que los seguí e hice aquí un dardo de prueba. Tienes una bolsa de lona aquí abajo, así que está clavada, llena con el compuesto, entrecruzada. Pero luego el compuesto en sí es bastante difícil de encender. Y necesitas una carga de encendido, una carga que prende fácilmente como la pólvora, que sea fácil de encender, que luego prenderá la carga incendiaria. Difícil de encender, pero cuando se enciende no quiere apagarse. Ahora, solo voy a poner eso ahí. Pero si vemos esta flecha aquí, que por supuesto es una versión mucho más portátil del mismo tipo de cosa, esta está hecha con resina y te permite ver el entrecruzamiento de la cuerda debajo. Pero será lo mismo con esta y lo mismo con aquella, que cuando golpea un objetivo, como una pared o lo que sea, la combustión comienza en la parte delantera. Pero esta cubierta de lona con cuerda y resina dirige efectivamente la combustión hacia adelante, empuja la combustión hacia adelante en lugar de que salga por los lados. Y así dirige la combustión directamente contra la superficie que estás tratando de encender. Tiene más carga, muchas más probabilidades. La energía térmica que se genera con esto va hacia adelante contra tu objetivo, no se dispersa. Y creo que probablemente es lo mismo. Así que creo que de eso se trata el entrecruzamiento, de crear ese tipo de cámara de presión para dirigir el fuego hacia adelante. Así que esto es parte del saco, si quieres. O sea, las cosas que están directamente debajo de esto. Está hecho de una cuerda que lo cubre. Y teníamos 2 de estas clavijas de madera hacia la cabeza, muy parecido a lo que puedo ver ahí. Aquí hay una y aquí hay otra que todavía está incrustada. Puedes verla justo dentro del material que queda. Y creo que también ha absorbido parte de la carga, por decirlo así. Y por alguna razón está pegada a eso, porque es del mismo color que parte del contenido interno que forma la carga. Casi se ha convertido en un solo material, así que la clavija para la mecha no es una mecha en absoluto. No, es la clavija. Solo está creando una cavidad, así que voy a sacar y se lo mostraré a los espectadores. Básicamente es una pequeña clavija de madera que va dentro de la carga de encendido, en la carga fácil de encender en la parte superior. Y ahora está completamente cubierto por, en este caso, resina, pero en ese caso brea, así que mantiene una cubierta impermeable sobre todo. Y justo antes de que quieras usarlo, simplemente puedes jalarlo y eso saldrá. Así que ahora faltan 2 minutos para que lo vayas a usar. Ya no tienes que preocuparte por la humedad. Ahora metes la mecha en ese agujero. Esa es la mecha que enciendes. Sí, y luego la lanzas. Pero lo que me parece bastante interesante de esto es que parece que tienen una clavija. Estas parecen tener 2 clavijas, pero si la carga de cebado es pólvora, va a arder de aquí a aquí muy rápido. Creo que lo que pasa es que definitivamente he tenido algunas donde meto la mecha, la enciendo y he tenido un retardo de encendido. Simplemente no funciona. Y creo que eso es como un recurso de emergencia. O tienes una como segunda mecha. Si la primera falla, enciendes la segunda. O simplemente enciendes 2 mechas al mismo tiempo y así reduces la posibilidad de que falle el encendido. ¿Cuánto se derrite? No lo sé. ¿Por fuera? ¿Sí? ¿Al quemarse? Ah, bueno, simplemente se consume. Consumido completamente. Bueno, sobre algo así, tendré que averiguarlo. Pero eso arderá como por 1 minuto. Algo así. Ay, caray. Continuamente y caliente.
pero esto también es interesante, está cubierto de brea. Ya he trabajado con colofonia antes, se nota por donde la manipulé, pero incluso antes, solo obtienes un craquelado y paquetes más grandes que he hecho, cargas incendiarias de trabuquetes. La colofonia se craquela, y eso deja pequeñas grietas por donde entra la humedad. La brea no hace eso. Así que en el mar eso es mucho más sensato. En el mar es mucho más sensato, y para cosas más grandes es más sensato, y a largo plazo es más sensato. También es un combustible fenomenal. ¿Tenemos una composición exacta de lo que está pasando adentro? Realmente no. Es pólvora, es una pólvora enriquecida, así que pólvora básica. Tiene azufre. Tienes azufre, tienes calcio. Sabemos que tiene brea o carbono. Sabemos que tiene azufre. Sabemos que tiene parte superior. La idea era que tiene la base de la pólvora y lo que sea que se usara en la receta en ese momento podría estar ahí, pero no hemos podido encontrarlo. Sí. Pero lo último sobre lo que me gustaría saber tu opinión es si volvemos al boceto, la capa de brea por fuera. Entonces, cuando Nick dibujó esto, ¿había suficiente información concreta para saber el grosor de eso? ¿O simplemente le puso una capa porque le pareció bien? No, Nick era un ilustrador muy meticuloso. No puedo preguntarle, no sé dónde vive en este momento. Se fue hace un tiempo, pero no creo que le hubiera dado un grosor uniforme si no creyera firmemente que ese era el grosor del exterior. Eso es muchísima brea en el exterior. Son quizá 20 milímetros. Y sí arde, y es un combustible. Pero si vas a tomarte la molestia de proyectar algo realmente desagradable y que arda, hazlo realmente desagradable y ardiente. No lo cubras. ¿Qué tan gruesa es la capa que estás usando? No sé, probablemente 3 milímetros. Algo así, 3 o 4.000. Mi reacción instintiva es tratar de meterle la mayor potencia posible con una capa más delgada. Y luego depende de qué tan larga sea. Y esto también depende de cómo se usó. Si es lanzado a mano y viene desde arriba, nunca vas a clavar esa cantidad de acero en una tabla de madera. No va a pasar. Tal vez puedas clavar una estaca así de profunda. Así que eso me dice que cualquier estaca que sea más larga que el ancho de una mano simplemente no sirve de mucho. La malla antiabordaje es más o menos de ese tamaño. Si tuvieras una más corta, podría atravesarla y tal vez abrirse camino a través de ella. El hecho de que atraviese todo el camino hasta allá hará que llegue ahí y lo detenga. Sabes, quizá tienes razón, se enredará mejor si es más larga, se mantendrá firme. La otra cosa es que, mientras más larga sea la cabeza, si se dispara desde un arma, y eso me cuesta un poco entenderlo, pero si se dispara desde un arma, mientras más larga sea la cabeza, es más probable que se doble al impactar y cosas así. Así que una cabeza más corta podría ser útil en ese caso. Pero es una conjetura. Quiero decir, la longitud de nuestra punta se hizo casi pensando en las cualidades estéticas de la flecha en sí y su posición. Cuando no tenemos nada más que el agujero. Sí, no sabemos eso, no sabemos si tiene púas, no sabemos si es una punta recta. Sospecho que tendría púas, como la que está en la galería, simplemente porque entra y se queda donde está. Y luego la última parte es la estructura. ¿En serio? Entonces el asta era de abeto plateado, creo que sí. ¿Tal vez? Sí. Así que básicamente era un pino bastante ligero. Así que tenemos las plumas, que creo que según el libro eran de roble o haya. Sí, así es. Tenemos 3 diferentes que son distintos. Sí, creo que todo eso es bastante sencillo, que es una tablilla de roble o de haya que se parte y se coloca. Clavos y clavos. Algunas tenían 4, otras tenían 2. Así que tenemos 2 de repuesto si quieres verlas. Me encantaría verlas. Así que aquí tenemos una especie de esquema del dardo que está en el museo. Así que el primero que vimos. Y esto es realmente interesante, de hecho, porque acabo de ver las versiones planeadas en el libro. Pero puedes ver aquí que se va afinando. Y eso no es algo funcional, es solo una cuestión de fabricación. Pero solo hicieron un solo corte con sierra y luego simplemente pusieron una cuña. Además, un poco de la sustancia en la parte superior te indica la brea. Es muy localizado, como si lo estuvieras usando como pegamento, pero quizás solo sea porque esa sería un área específica en un barco. Si está en un lugar húmedo, quizá quieras usarlo como impermeabilizante. Lo que es realmente curioso, noté en el libro, y no sé por qué se molestarían en hacer esto. Este es un objeto de un solo uso, y realmente no es ergonómico, pero aún así suavemente curvaron e inclinaron la parte trasera, no sé, por razones de artesanía, no lo sé. Tal vez sea por 3 años de marineros arrastrándolo por la cubierta, sí. No lo sé. Así que eso es increíblemente útil. Sí, así que esta es el área de la cabeza. Quiero decir, eso es bastante interesante. Supongo que simplemente tallaron ahí abajo para crear una pequeña repisa para la cuerda.
para que quede bien ajustada. Y esos son solo primeros planos de esas piezas. Y así que este es el recubrimiento exterior con la cuerda original. Así que eso es lo que estábamos viendo, como mencioné. Podías ver un poco el material. Pero también ves, eso es útil porque me está diciendo que está usando una cuerda de aproximadamente 3 milímetros. Algo así. Y aquí casi puedes ver las líneas de eso. Sí. Pero ves, si estás mirando hacia atrás en el de sí. Y definitivamente puedes verlo en el animal. Sí, así que aquí hay dibujos fantásticamente detallados sobre todo el asta y todo lo demás en las plumas. Así que podemos replicar la funcionalidad de eso. Y luego llegamos al compuesto. Ahora sabemos que tiene azufre, sí. Sabemos que tiene nitrato de potasio. Tiene un combustible, así que puede ser brea, carbón, lo que sea. Escuché que tienes algunos que realmente podemos ver. Tenemos parte del contenido, sí, nuestras muestras. Tenemos otros 2. ¿Había diferentes compuestos involucrados, como que una parte era una cosa y otra parte era otra? No, solo era un bulto que se secó y luego se separó. Así que obtuvimos algo del contenido del interior. Hemos visto el lino, el costal, los restos del costal. Esta es una de las bolsas, así que el contenido es polvoriento y granulado. Creo que el olor suele ser un buen indicador. Indiana. Huele muy bien. Eso huele muy sabroso. Sí, ¿verdad? Es raro. Sí, puedes ver que se ha deshecho. Creo que no puedo decir nada al respecto porque, ya sabes, 500 años de degradación. Sé que no le pusieron garam masala, supongo. Pero sí huele a eso, ¿no? Sí huele. Y luego tenemos uno más. Así que creo que es difícil saber si alguna vez fue granular o un trozo sólido desde el principio. Así que, de nuevo, eso es lo último que queda. Pero hay, ya sabes, son lo suficientemente diferentes como para ser distintos. Las texturas de los... Para mí, eso parece que fue comprimido como un solo trozo sólido y simplemente se ha descompuesto. Sí. Bueno, puedes ver eso por los trozos más grandes. ¿Puedes oler algo específico en eso? No, igual que antes, sabroso. Esa es Mary Rose. Eso es lo último que pensé que olería así. Así que tengo un plan. Y ese plan es que voy a ir a fabricar algunas. Genial. Voy a preparar algunas pruebas para que decidamos qué vamos a hacer. Así que lo importante de las armas incendiarias como esta es que crean fuego. Eso es muy obvio. Y en un barco no puedes tener fuego, no donde no lo quieres. Y desvía la atención del atacante, defensor, operador de armas, navegante, lo que sea. Tienen que dejar de hacer lo que se supone que deben hacer para encargarse del fuego porque no puedes ignorarlo. Pero también creo que todo esto se trata de negar el acceso a ciertas áreas. Están creando una atmósfera, un área llena de humo en la que ni quieres ni puedes trabajar. Y ese es un aspecto que realmente quiero probar y en el que quiero pensar en el contexto del Mary Rose. Observar la altura de las cubiertas, ver las escotillas, por dónde se va a mover la gente. Porque no hay muchas rutas de acceso y de hecho en muchos casos encontramos los restos humanos cerca de donde estaban las rutas de acceso porque estaban tratando de salir. Así que creo que eso es algo muy importante que debemos probar. Para entender mejor eso creo que necesito ir y ver el barco. Creo que sí, así que creo que deberíamos hacerlo. Genial. ¿Y puedes subirme en la canasta como prometiste? Sí, puedo. Así que estamos aquí en la popa ahora, y el timón está en el suelo, pero veo bastante barco encima de mí. O sea, ¿qué tan alto llegaba? Bueno, llegaba más alto que el techo de este edificio. Vaya, y eso no son los mástiles, eso es solo la parte de abajo. Esa es solo la estructura del barco. 5 cubiertas y luego la bodega del barco en sí. Tenemos restos de 4 cubiertas y esa sería una cubierta de almacenamiento y luego encima de esa la cubierta principal de cañones, después la cubierta superior de cañones, en la cual en el medio teníamos esta red antibordaje, que es la razón por la que hubo tanta pérdida de vidas, por decirlo así. Y luego una cubierta de castillo de la que tenemos algunos restos y una segunda que conocemos por fuentes históricas. Me pregunto por qué era inestable. Bueno, no creo que necesariamente lo fuera hasta que entró agua por las troneras abiertas, ¿Eso fue simplemente una mala navegación? porque creo que ahí... Muchos decían que la habían sobrecargado con cañones colocados demasiado arriba. Bueno, tampoco hay evidencia de eso, ni en el conjunto de cañones que recogimos en los lugares donde los encontramos, ni tampoco en el inventario. Y hay un inventario para las 58 embarcaciones de Enrique O. Bueno, así que el conjunto de cañones de la Mary Rose, que es el segundo barco más grande de la flota, no es diferente al de los demás. Y creemos que había disparado y estaba girando para disparar con los cañones del otro lado del barco, porque en realidad estaba orientada hacia el puerto, mientras que el ataque venía desde afuera.
Y eso solo tiene sentido porque un testigo ocular dijo que se dispararon los cañones. Ella estaba girando para disparar los cañones del otro lado y se hundió del lado del cañón que acababa de disparar. Y encontramos las tapas abiertas. Así que una vez que entra el agua, la grava del lastre empieza a ser empujada hacia afuera. Bueno, creo que sería fantástico, Alex, si pudiéramos bajar, subir y echar un vistazo hacia abajo y... Tener una idea del espacio cuando estés allá arriba y lo mires. Puedes escalar y, sinceramente, también porque realmente me gustaría. Entonces, Alex, ¿dónde se encontró el dardo? Se encontró el dardo. Estamos viendo hacia abajo en la cubierta principal de los cañones aquí. Así que estamos justo dentro del castillo de popa, donde habría habido 2 cubiertas encima de nosotros. Cerca de ahí había un gran cañón de bronce llamado de Miculverina y se encontraron junto a él. El cañón se había movido hacia arriba cuando el barco se inclinó hacia estribor. Entre el desorden encontramos los extremos de los dardos. Así que siempre he supuesto que esos dardos eran lanzados desde lo alto. Sí. Quiero decir, y Mary Rose ha sido registrada con dardos de cofa. El tamaño de ellos sugeriría que cabrían muy pocos en las cofas. Ahora, eso no significa que fueran disparados desde el cañón. Solo digo que es interesante que se encontraron por las aletas que realmente encajan en ese cañón en particular. Y ese cañón es bastante interesante porque es un arma que la mayoría de la gente no usaría, probablemente porque durante la fundición hubo una falla y la boca del cañón está rota, irregular y parece erosionada. Así que no es una boca de cañón completa. Así que tal vez tuvo un impacto menor. Entonces, lo que estás diciendo es que el dardo cabe en el cañón de esa arma. Aunque el arma está rota, me cuesta pensar que puedas disparar ese dardo desde un cañón, pero está en el barco y justo al lado de un cañón. No está en las cofas, fuera del casco. Donde esperarías que estuviera un dardo que lanzas. Pero creo que al revisar Weapons of War, había varias docenas de dardos o una veintena de dardos. Había muchísimos. No podemos estar hablando de estos dardos incendiarios. No puede ser, son demasiado grandes. Así que fueran lo que fueran, no eran eso. Se encontraron 3 dardos incendiarios junto a los cañones. ¿Y cuántos había en el inventario? Bueno, si no son los dardos para las cofas. No creo que lo sean. No creo que lo sean. No están en el inventario. No fueron cargados. Bueno, estaba tratando de calcular cuánto espacio necesitarías para guardarlos, y Dios sabe dónde los guardarías. Quiero decir, el área de almacenamiento para las armas de asta, de hecho, tienes aquí un arma, una gran culebrina, una culebrina de bronce. Y esa área entre ahí y donde tienes esos agujeros perforados, esos son para cañones giratorios en la estructura, ahí y ahí. Esa área es un área de almacenamiento lista para la batalla, un área de almacenamiento para cosas como todo el equipo de arquería. Así que ellos estaban... No es tan grande. Un área. No, son cofres de arcos, cofres de flechas. Esos 2 cofres están volteados, así que había un verdadero desastre por toda la cubierta. Ahí fue donde encontramos los arcos largos por primera vez. Así que eso me resulta realmente molesto porque no se encuentra en el lugar obvio. Bueno, no lo habríamos encontrado si hubiera estado en una cofa de combate. Pongámoslo de esa manera. Oh, así que tal vez las cofas de combate estaban absolutamente llenas de ellos. Sí, bueno, excepto que la única cofa de combate que teníamos, de hecho la única, fue encontrada guardada en la cubierta de sollado inferior en la proa. Así que esa es una cubierta completa. Solo nos faltan unas cuantas tablas de la cubierta. Pero si miramos a nuestra izquierda hacia la proa, en la cubierta superior aquí, este es el nivel de la cubierta superior. En la cubierta, ahí saldrías de la estructura del castillo de popa hacia una cubierta abierta con una red encima, y la red antiabordaje probablemente habría estado a la altura de esa pantalla de ahí. Y puedes ver cubiertas de escotilla, 2 cubiertas de escotilla ahí, las veo, así que están sobre 4 estaciones de cañones en la cubierta principal. Así que esas cubiertas se levantan y luego tienes un marco de madera geométrico con huecos entre las piezas, más o menos de ese tamaño y de forma cuadrada. Sí, así que una rejilla de madera encima. Una rejilla de madera por la que el dardo no podía atravesarla completamente, pero sí podía quedarse clavado. La punta podía quedarse ahí. Tienes una entrada, 2 entradas, aquí a través de esta cubierta. Si pones fuego frente a esas entradas, empiezas a interrumpir la actividad del barco. Sí. Así que estás negando el acceso y bloqueando áreas. Y estás interrumpiendo y causando problemas y dices, oh, no puedo ir por ahí, tengo que subir y luego tengo que bajar y luego tengo que ir allá. Y entonces, ya sabes, de repente estás haciendo un poco... de operaciones. Sí, lo estás haciendo. Es diferente un incendio de un disparo, porque un disparo causará daño, pero ya está hecho y luego todos podemos seguir adelante. Y luego lo reparas. Pero el incendio está ahí, pidiendo ser visto, pidiendo ser atendido, pidiendo ser apagado, movido, cambiado, observado. Tengo entendido también que muchos marineros, y ciertamente soldados de la época, no sabían nadar. Estar en un barco ya es lo suficientemente aterrador, pero estar en un barco en llamas, de inmediato va a cambiar tu percepción de la vida, ¿no es así?
Bueno, quiero decir, la gente luchaba con barcos incendiarios, barcos que estaban diseñados para estar en llamas y dirigirse hacia el resto de la flota, hacia la flota enemiga. Así que el fuego ha sido motivo de temor desde hace mucho tiempo. Pero mientras más veo esto, más aprendo sobre ello. Así que 40 y tantos años después de comenzar el proyecto. Oh. Absolutamente, sí. Y de eso se trata la arqueología experimental, ¿no? Porque se trata de probar todas las teorías que tienes. Y tal vez nunca llegues a la correcta, pero A, es divertido intentarlo, y B, puedes descartar ciertas cosas. Pues genial. Alex, adiós. Hasta la próxima. Fue absolutamente fascinante aprender más sobre los dardos, pero también sobre el entorno, dónde se van a almacenar, dónde se iban a usar. Así que ahora tengo suficiente información para ir y fabricar los dardos, pero también sobre cómo construir algunas pruebas decentes que muestren cómo pudieron haber sido usados y lo que podrían haber hecho. Así que no solo eso no es suficiente. Amablemente, la doctora Alex Hildred ha aceptado venir a Oxfordshire y estará con nosotros cuando realicemos la prueba. Así que vamos a estar ahí viendo cómo funcionan estas cosas y eso también va a ser emocionante para mí. Así que acompáñanos en la próxima película donde realmente veremos de lo que son capaces estos dardos incendiarios. Nos vemos.